Bueno, moi bo día. Disculpade polo retraso. Ten a palabra dona Susana López Abella, Secretaria Xeral de Igualdade da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade. Moi bons días a todos e a todas. Moitísimas gracias por este convite a estar hoxe aquí. Unha vez máis, a verdade é que o traballo que se realiza dende a Consellería de Sanidade e dende o Sergas sempre contan e colaboramos mutuamente en distintos ámbitos. E, bueno, eu simplemente, e para ser breve, porque o importante despois é escoitar as ponentes e as responsables neste ámbito e, por suposto, a nosa xerente, quería recordar que o capítulo 4 do Plan Estratégico de Igualdade de Oportunidades de Homes e Mulleres en Galicia, co que colaborou precisamente tanto a Consellería de Sanidade como os distintos departamentos e os Sergas, durante o cofinanzamento derivado da situación de alarma sociosanitaria, incrementouse de xeito notable o número de chamadas ao teléfono de información 900 400 273, na liña do acontecido no conxunto de España. E ao respecto do aumento exponencial das chamadas tamén o 016, entre outros teléfonos de consulta que temos a disposición das víctimas da violencia de xénero. O plan de reforzo de atención ás víctimas de violencia machista que garanta a súa seguridade durante o estado de alarma pola COVID-19, posto en marcha por parte do Goberno galego, buscaba efectivamente darlle resposta en esos momentos tan complicados. Tanto dende o punto e, sobre todo, tamén atendendo as necesidades das víctimas. Tanto é así como os servicios de emerxencia, apoio psicolóxico, xurídico, administrativo, mantemento do funcionamento do punto de coordinación de ordes de protección, que en ningún momento paramos durante esa época, aloxamento de urxencia en establecementos varios, ademais de, por suposto, a rede de casas de acollida. A aparición da pandemia puxo de manifesto, pois, a importancia de dispoñer dun marco de apoio á protección ás víctimas de violencia de xénero que sexa operativo e resiliente en situacións de crisis. Máis alá do mantemento e reforzamento dos dispositivos en situación de emerxencia social, o Goberno galego sigue afianzando o seu compromiso cas víctimas de violencia machista e cos seus fillos e fillas, co seu entorno, cas persoas dependentes delas. Por iso, reforzáronse os recursos de atención integral, reparación do dano e apoio sociolaboral para as víctimas que emprendan unha nova vida lonxe da violencia. Toda esta planificación desenvólvese desde un enfoque interseccional, dando continuidade aos apoios para o desenvolvemento de programas específicos con mulleres con discapacidade e noutras situacións de especial vulnerabilidade. Ademais, reforzanse as accións en materia de accesibilidade para garantir o acceso á información e os recursos a todas as mulleres víctimas de violencia de xénero sen exclusión por razón de idade, diversidade funcional ou idiomáticas. Tanto a detención das situacións de violencia como a intervención coas víctimas require dunha sólida formación por parte das e dos distintos profesionais. E iso nos convoca hoxe aquí tamén. O 8º Plan Estratégico quere consolidar a capacitación profesional, un plan que se aprobou neste ano e que vai hacia hasta o 2027. É un plan estratégico de todo o Goberno galego e onde efectivamente pon o foco fundamentalmente na formación, por suposto tamén na intervención, pero dunha forma absolutamente coordinada con todos os departamentos que temos algo que ver na resposta ás mulleres víctimas de violencia de xénero, seus fillos e fillas, as distintas violencias que existen e que se falará a continuación aquí sobre estes aspectos. Seguiremos apostando pola colaboración e a coordinación interinstitucional, non só no ámbito xa do Goberno galego, sino tamén no ámbito das entidades locales, que son a primeira porta tamén de entrada. Por suposto, sin lugar a dúbidas, son a asistencia sanitaria de primeiro nivel, que son os centros de saúde e, por suposto, tamén con forzas e corpos de seguridade e co ámbito judicial, entre outros. Servicios sociales e unhos servicios que para min son moi importantes, como son os centros de información ás mulleres e que hoxe en día temos xa 84 centros espallados polo todo
todo o territorio galego e que se coordinan a súa vez no territorio cos distintos axentes que traballan no ámbito da loita contra a violencia machista. Pola miña parte, nada máis, insistir e agradecer a Estrella e a todo o equipo a súa colaboración constante, o seu traballo, o pioneiros a través dese plan que estades implementando e, ademais, con novedades e, sobre todo, un aspecto que a min me parece fundamental e de que se vai a falar como é o cribado e diagnóstico dende os servicios. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, Secretaría Xeral, autoridades, profesionais das áreas sanitarias, relatoras e demais asistentes. Moi bons días e grazas por formar parte dun acto tan necesario, pero sobre todo que necesita a máxima visibilización. Cada 25 de novembro, desde hai 23 anos, conmemoramos o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, unha data para involucrarse e coordinar accións que eleven a conciencia pública. Hoxe, pois vamos a ter a ocasión de facer unha abordaxe multidisciplinar da situación da violencia de xénero en Galicia e de obter unha perspectiva doutras comunidades autónomas que xenerosamente nos van a compartir a súa experiencia. E antes de seguir, precisamente, gustaríame darlle as gracias ás relatoras por compartir eses coñecementos e contribuir a facer unha fotografía máis clara ao respecto. Como sabedes, enténdese por violencia de xénero calquera acto violento ou agresión baseados nunha situación de desigualdade no marco dun sistema de relacións de dominación dos homes sobre as mulleres que teña ou poda ter como consecuencia un dano físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as amenazas de tales actos e a coacción ou privación arbitraria da liberdade, tanto se ocorren no ámbito público como no familiar ou privado. No ámbito sanitario, somos conscientes da importancia que teñen estas actuacións, as nosas, para detectalo e contribuir a eliminalo. E maila que se trata dun traballo que facemos todos os días, queremos aproveitar esta xornada para recordar cal é o noso papel e ver en que punto estamos e que nos queda por facer. Nos Sergas contamos cun grupo de traballo interdisciplinar que fai unha gran labor e que reúne profesionais da medicina, enfermería, matronas e traballadores sociais, profesionais de atención primaria e hospitalaria e de servizos centrais. Este equipo está coordinado por Mar de la Peña Cristiá, a que traslado un afectuoso saúdo. Ademais, este grupo forma parte do Grupo Técnico de Traballo dos Sistemas de Información e Vixilancia Epidemiolóxica da Violencia de Xénero do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. E froito desta implicación, xorden traballos como procedimento de cribado e actuación en saúde elaborado a finais de 2020 co obxectivo de mellorar a detección temperá e establecer unhas pautas normalizadas que sirvan de guía na busca activa de mulleres en situación de violencia de xénero. Como novidade, dispoñemos dende hoxe dunha ferramenta que facilita a súa realización desde Ianus e transitoriamente desde HC Pro e que supón vantaxes para os profesionais de cara á súa realización e seguimento. Xunto ao seu desenvolvemento, formaremos a estes profesionais na realización do cribado, elaboraremos unha pílula informativa dispoñible online e realizaremos xornadas de formación presencial en todas as áreas sanitarias. De feito, imos aproveitar a de hoxe para incidir neste procedimento cunha mesa redonda na que intervirán profesionais con experiencia neste ámbito, tanto na Administración como no terreo asistencial. Unha actividade que nos resultará verdadeiramente útil á hora de coñecer as barreiras que se atopan os profesionais nas súas respectivas comunidades autónomas, tamén polo impacto da pandemia que tivo na violencia de xénero, e veremos como se superaron estas dificultades.
E seguindo esta liña, o pasado mes de outubro, o Observatorio Galego de Violencia de Xénero aprobou o procedimento de atención a mulleres vítimas de agresión sexual e o procedimento de actuación dos Sergas ante casos de sospeita de sumisión química. Concretamente, o procedimento de atención a mulleres vítimas de agresión sexual ten como obxecto establecer un procedimento común e mellorar a asistencia sanitaria neste ámbito. No tocante á actuación no servizo de urxencias dos hospitais, axiliza aínda máis o acceso á atención sanitaria, implicando ao persoal administrativo de urxencias que ante unha solicitude de asistencia por este motivo deberá informar inmediatamente ao persoal de triaxe para a súa atención. E, ademais, o persoal de triaxe rexistrarao como nivel 2 laranxa ou alta prioridade para que esta persoa poda ser atendida nos 10 primeiros minutos. E para evitar a vitimización secundaria destas mulleres, realizarase a avaliación xinecolóxica e forense nun só acto, realizando o recoñecemento de maneira simultánea e coordinada. O segundo dos procesos, o que se refire á actuación dos Sergas ante casos de sospeita de sumisión química, encamiña a actividade da asistencia sanitaria, o xulgado de Garda e o IMELGA, establecendo tamén un proceso único que dá unha resposta integral. Neste proceso, sinálase as probas a realizar, o acompañamento e tamén o rexistro na historia clínica, e asegura un seguimento posterior, unha exploración valorando a necesidade de apoio por parte dunha unidade de saúde mental ou xestión de asistencia xurídica gratuita. E pecho xa dicindo que nos nosos vindeiros pasos centraránse no procedimento de acompañamento á protección de mulleres en situación de violencia de xénero. Xa con vista no 2023, iniciamos a elaboración dunha vía rápida de atención sanitaria e psicosocial a mulleres e nenos en situación de violencia de xénero. E isto farase en colaboración cos dispositivos e axentes implicados nesta atención. E agora, antes de dar paso ás seguintes actividades, gustaríame novamente dar grazas a todas aquelas persoas que fixeron posible que hoxe esteamos aquí, sendo un alto falante para as vítimas de violencia de xénero. Grazas á subdirectora xeral de Humanización, Rosa Monteagudo, grazas á vicexerente Carmen Balboa, por o día a día, pero tamén por esta organización, e grazas novamente ás relatoras por compartir connosco o voso coñecemento e aportarnos a vosa perspectiva neste ámbito. Seguiremos, sen dúbida, sumando esforzos por loitar contra esta violencia e desenvolvendo ferramentas que fomenten a igualdade. Moitas grazas e damos paso á seguinte mesa. Bos días a todas e a todos. Gracias por acompañarnos hoxe aquí nesta mesa. Xúntanos hoxe aquí a preocupación de todas por erradicar a violencia de xénero. Nos escoitan? Agora? Sí. Xúntanos a todas hoxe aquí a preocupación por erradicar a violencia de xénero. Agora? Sí.
Todas sabemos que este é un gravísimo problema de saúde que afecta ás mulleres, pero tamén ás súas fillas e fillos, tamén ás familias e tamén á sociedade en xeral. Sabemos tamén todas que é un problema con altísima prevalencia na sociedade. A última macroenquisa de saúde, a última macroenquisa do Ministerio de Igualdade sobre a violencia machista dice que unha de cada dúas mulleres sufriu en algún momento da súa vida algún tipo de violencia machista e unha de cada 5 sufriu algún tipo de violencia machista nos últimos 12 meses previos á enquisa que se recolleu no ano 2019. Os medios de comunicación mostrannos cada día novas formas de violencia, violencia colectiva, violencia sexual colectiva, novos xeitos de acoso reiterado, novas formas de anulación da vontade das mulleres para usar o seu corpo. Está claro que está fallando a prevención primaria, está fallando a educación sexual nos xóvenes e na sociedade como conxunto. É necesario facer algo. A máxima expresión de violencia machista son esas 38 mortes de mulleres no que leva de ano, no que leva de 2022, a maus das súas parellas e exparellas e os feminicidios dos seus fillos. É un gravísimo problema de saúde, un gravísimo problema de saúde pública, pero atopámonos que frente a esta realidade temos moi baixísima detección e un diagnóstico tardío e unhas actuacións tardías que de alguna maneira temos que mellorar. Acabamos de pasar unha situación de pandemia e isto veu a empeorar todavía máis as cousas. Deuse un repunte dos casos de violencia de xénero. Temos motivos suficientes para preocuparnos como profesionais e para preocuparnos como sociedade. Necesitamos facer algo. Sabemos que os dispositivos de saúde son dispositivos privilexiados para a atención dos casos de violencia de xénero, así o dicen tamén as enquisas poboacionais, que dicen que é o primeiro servicio ao que recurren as mulleres a pedir axuda, porque son cercanos, son próximos, son universais, e contan con equipos multidisciplinares. Pero a realidade é que existe un baixísimo diagnóstico. Precisamos revisar as actuacións institucionais que se están facendo neste campo, porque os profesionais necesitamos protocolos de actuación que nos guíen, necesitamos entrenamento en habilidades para a entrevista clínica de detección e necesitamos tamén procedementos, instrumentos de cribado que nos axuden a detectar a violencia de xénero dun xeito proactivo. Estáse traballando moito neste sentido, como acabamos de ver, desde o Servicio Galego de Saúde, desde hai anos, levanse posto en marcha moitas accións formativas, levanse aprobado programas, protocolos e guías. Neste mesmo sentido, estáse traballando ao longo de todo o territorio, desde Valencia, Extremadura, País Vasco e, como non, desde Madrid e das Illas Baleares. Un pouco o propósito desta mesa é sensibilizar, que xa sei que todos os que estades aquí estades sensibilizados, sobre este gravísimo problema de saúde pública tan presente nas nosas consultas e, por outra parte, pedir tamén un esforzo máis nese diagnóstico, nesa detección precoz da violencia de xénero. Como é un camiño arduo e difícil, necesitamos facer un esforzo importante e queremos compartir a nosa experiencia, a experiencia de Galicia, que a experiencia de outras comunidades, en este caso Galicia e Illas Baleares, para de alguna maneira aprender da experiencia dos outros, tamén da nosa experiencia, e aprender tamén desas dificultades, esas barreiras que xa foron superadas neste camiño. E para iso contamos nesta mesa con 3 expertas cunha longa trayectoria de responsabilidades en xénero, con unha longa trayectoria profesional en xénero e en concreto en violencia de xénero, con grandes capacidades, por tanto, nesta materia. Hoxe está con nós Clara Benedito, que é médica de familia, é máster en Estudios Interdisciplinares de Xénero por a Universidade Autónoma de Madrid, forma parte da Comisión Técnica de Accións contra a Violencia de Xénero da Consellería de Sanidade de Madrid. Actualmente traballa como técnica en programas de saúde de mulleres no Servicio de Promoción de Saúde da Dirección General de Salud Pública da Comunidade de Madrid. Tamén nos acompaña Carmen Vidal, que é enfermeira especialista en familiar e comunitaria, tamén é especialista universitaria en Educación para a Saúde,
máster en Políticas de Igualdade e Prevención da Violencia de Xénero, diplomada en Saúde Pública e Género en Escuela Nacional de Sanidade do Instituto de Salud Carlos III, diplomada como formadora de profesionais da salud para a prevención e atención á violencia de xénero por a mesma institución, profesora asociada na Facultade de Medicina da Universidade de Illes Baleares, en donde imparte a asignatura de Xénero e Saúde. Ademais, ocupou diferentes cargos e responsabilidades no Ministerio de Sanidade no campo da saúde e xénero. E a terceira invitada nesta mesa é a compañeira Mar de la Peña, que é enfermeira, especialista en enfermería de saúde mental, subdirectora de Humanización e Atención á Cidadanía da Área Sanitaria de Vigo e coordinadora do Grupo de Traballo Violencia de Xénero e Saúde da Subdirección Xeral de Humanización e Atención á Cidadanía da Consellería da Sanidade, do que eu tamén formo parte e outras compañeras que están aí dentro do público. Moitas gracias ás tres por estar aquí e por haber aceptado a nosa invitación. Y comenzamos entonces con la mesa, comenzamos con las preguntas. La primera pregunta es una pregunta obligada. Acabamos de finalizar la situación de pandemia y la situación de pandemia sabemos que afectó fundamentalmente a los grupos más vulnerables de forma mucho más virulenta. ¿Qué les ocurrió a las mujeres durante la pandemia y durante la desescalada? ¿En qué situación se encontraron las mujeres que sufren violencia de género? Empezamos por aquí. ¿Se oye? Sí. Buenos días. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme y traerme desde Madrid. Ahora, a estas alturas ya tenemos bastantes datos, ¿no?, sobre lo que pasó con las mujeres que sufrían violencia de género, y sí que parece que durante el confinamiento duro, ¿no?, los primeros meses hubo un aumento muy importante de la violencia en el contexto de la pareja, sobre todo, ¿no?, de cuando el maltratador era conviviente, y al estar la mujer encerrada con el maltratador y tener por otra parte muchísima menos visibilidad a la violencia y muchísimo menos acceso a las propias redes sociales de la mujer, pues la violencia se intensificó sobre todo el control sobre la mujer, ¿no? Pero esa violencia fue mucho menos visible, de forma que lo que vemos si miramos los datos, que esto lo publicó el Ministerio de Igualdad, pero también el Consejo General del Poder Judicial, ¿no?, que hubo muchísimas más, ¿no?, se ha comentado antes en la mesa de antes, muchísimas más peticiones de ayuda, tanto al 016 como en los chats, como en el WhatsApp que habilitó el Ministerio de Igualdad, un aumento muy importante de peticiones de ayuda, y sin embargo bajaron las denuncias, bajaron las órdenes de protección y bajaron los feminicidios en ese momento concreto, precisamente, ¿no?, y se especula porque al estar tan intensificado el control y haber menos riesgo de abandono, ¿no?, que es muchas veces lo que precipita los picos de violencia, pues que en ese momento, aunque las mujeres estaban muy presionadas por la violencia, se estaba asesinando a menos mujeres. Y luego, en el momento en el que ese control se relajó mínimamente a partir de la desescalada y sobre todo a partir del verano, ¿no?, en el tercer trimestre del año, aumentaron mucho las órdenes de protección, las denuncias, y empezaron a aumentar los feminicidios, con un pico en el mes de agosto, ¿no?, que parece que tiene relación con esa salida, con esa descompresión. Entonces, ¿no?, esto se ha visto en otras crisis también. Hay estudios tanto de la crisis del 2008, la crisis económica del 2008, como de otras pandemias sanitarias, ¿no?, el Zika, el ébola, que se ve que la violencia de género sube mucho, sobre todo, ¿no?, en este caso del confinamiento en contexto de pareja, y que es poco visible. ¿Quieres añadir algo más, Carmen? Hola, gracias por invitarme. ¿Me oís bien? No, yo creo que Clara ha sido fulminante con la respuesta, y estoy totalmente de acuerdo que durante la pandemia pues hemos tenido a las mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas y hijos, encerradas en casa 24 horas y con los teléfonos controlados. Es decir, que muchas llegaron a lo que en lugar de llamadas recibían la utilización del WhatsApp, y supongo que no tuvieron tampoco el apoyo
o al menos de mi parte, que yo hablo por sanidad en aquel momento, porque lo importante en aquel momento era el COVID. Y considero yo que las olvidamos. En ese sentido, ¿cuál fue la respuesta que dieron las instituciones, en concreto Sanidad? ¿Qué respuesta dio a esos casos de violencia de género, Mar? Primero, como dicen mis compañeras de mesa, gracias por permitirme compartir la experiencia de Galicia en un día tan importante como hoy. Y en ese sentido, yo creo que la pandemia puso en evidencia el compromiso de las familias con las mujeres que sufren violencia de género, es decir, de las órdenes de las denuncias que normalmente hacen los familiares, se detectó que habían disminuido en esas fechas durante el confinamiento un 43% de las denuncias hechas por familiares. Por lo tanto, pone en evidencia dos cosas. Uno, que la violencia hacia las mujeres, las familias las detectan y que las familias son una parte importante a la hora de poner de manifiesto y poner en evidencia estas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que ponerlo en relevancia. Y, como decía Clara, los servicios sanitarios perdimos la oportunidad de hacer un 26% de partes de lesiones en los servicios de urgencias. Esto es llamativo y nos pone en alerta en que tenemos que buscar medios y modos de que las mujeres tengan acceso a los servicios de urgencia y seamos capaces de detectar estas situaciones, porque de no hacerlo estamos gravando a la mujer en problemas de salud importantes que además van a repercutir en la familia, en las personas que tienen a cargo, como son hijos e hijas, y la situación más próxima se va a ver resentida. Por lo tanto, la pandemia ha puesto en evidencia que los servicios de salud no somos capaces de llegar a las mujeres en situación de violencia de género, no somos capaces de articular mecanismos para que esas denuncias se pongan de manifiesto y podamos abordar los problemas de salud. Y creo que esto es importante destacarlo y ponerlo en valor. Además, toda esta situación de pandemia, que para todos fue algo desconocido y de la que nos encontramos de manera absolutamente en shock prácticamente, puso de manifiesto que somos capaces de abordar los problemas somáticos en la asistencia sanitaria. Fuimos capaces de hacer un programa rapidísimo de 4 líneas de intervención hacia el COVID, hacia los problemas respiratorios, pero fuimos incapaces de hacer una línea de atención a las mujeres en situación de violencia de género, cuando sabemos que es uno de los problemas más importantes en la salud pública de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que es una llamada de atención tanto al sistema sanitario como a los poderes públicos para que esto no nos vuelva a ocurrir. Durante la pandemia hubo una barrera fundamental de acceso de las mujeres a los servicios. Esto dificultó, como decimos, la detección y el diagnóstico. Pero ¿en qué situación nos encontramos en este momento? ¿Hemos recuperado la actividad y la atención y estamos en una buena situación en este momento para la detección? Yo diría que no. O sea, ¿En todo qué situación nos encontramos? Todo lo que ha pasado, me gustaría, si no te importa, volver un poquito para atrás con el tema, ¿no?, de qué ha pasado en el sistema sanitario, porque ejerce muy bien de contexto para esta pregunta, ¿no?, que tú estás planteando, y es que tiene que ver con que se ha disminuido muchísimo la accesibilidad, ¿no?, especialmente durante el confinamiento, pero la accesibilidad no se ha acabado de recuperar, especialmente en los servicios que son más accesibles, ¿no?, que son sobre todo la atención primaria, que no solo porque el sistema sanitario estuvo muy centrado en el COVID, ¿no?, esto se ha venido a llamar en la literatura la tiranía de lo urgente, ¿no?, que es una figura muy bonita para ver cómo los temas relacionados con el género, ¿no?, siempre son nunca acaban de ser prioritarios, ¿no?, y se disminuyó mucho la accesibilidad, ¿no?, se tuvo una perspectiva muy biologicista que también dificultaba ¿no?, el abordar temas más psicosociales como la violencia de género, pero no solo la violencia de género, ¿no?, esto que pasa con la violencia ha pasado también
con otros temas, y también se ha generado en los profesionales una especie de estado de ánimo de resolver lo presente, ¿no? Y no poder abrir la mirada, no poder organizarse, no poder aplicar esos conocimientos que en muchos casos se tenían porque las condiciones de trabajo no lo han permitido, ¿no? Respecto a esto, digo, todo esto que estoy diciendo es que tengo la sensación de que se ha suavizado, pero en ningún caso lo hemos dejado atrás, ¿no? Y esto que se decía antes de los partes de lesiones es muy relevante, porque si en el informe que sacó el Observatorio de Salud de las Mujeres hace unos meses se refleja, ¿no?, que los partes de lesiones disminuyeron una barbaridad en atención primaria y aumentaron en las urgencias hospitalarias, ¿no? Y esto es un reflejo muy claro de que lo que ha llegado al sistema sanitario no solo ha tenido más dificultades para llegar, las mujeres han tenido más dificultades para llegar y verbalizar lo que les estaba pasando, sino que además atención primaria, que es el sitio donde más se suelen volcar este tipo de demandas, ¿no? Y porque hay una relación de confianza, de conocimiento, ¿no? Hay una longitudinalidad, hay una confianza, sigue siendo muy inaccesible, ¿no? En el caso de Madrid, desde luego, lo es. Y las condiciones de trabajo de los profesionales hacen, ¿no? Hay mucha evidencia sobre los factores que facilitan o dificultan la detección de la violencia de género, y está muy claro que hay una parte que tiene que ver con la formación y con la existencia de protocolos y que esos protocolos se conozcan, pero que las condiciones en las que se trabaja en equipo y el tiempo del que se dispone y los espacios donde se trabaja son tremendamente importantes, y esto no se ha recuperado para nada, ¿no? O sea, estamos todavía en una situación mental de trabajo muy de batalla. O sea, lo que ha pasado con la pandemia es que ha habido alguna cosa específica de la pandemia, pero en realidad lo que ha pasado es que se han agravado todos los problemas previos que había en el sistema sanitario respecto a la violencia de género, se han agravado y se han puesto en evidencia, pero no dejan de ser más o menos los mismos, ¿no? Y la sensación que yo tengo es que hay una voluntad de recuperación, pero que no se acaban de dar las condiciones sanitarias para que esto se materialice. Es decir, que hubo un retroceso y todavía no llegamos a recuperar esa normalidad. Y hablábamos de las dificultades, las barreras de acceso para el diagnóstico precoz, la necesidad del diagnóstico precoz y las barreras. Háblanos un poco de cuáles son las barreras fundamentales para el diagnóstico precoz. Bueno, yo también quería añadir a lo que ha dicho Clara, porque a mí me cogió la pandemia entre consellería y me fui a primera línea en atención primaria y desde mi perspectiva en general, parece como si el sistema sanitario nos hubiéramos puesto una barrera y todo era telefónico y todo era lo biológico. Tú no puedes hacer... Sí, hay consultas que sí que se pueden hacer telefónicas, que la telefónica se nos ha quedado las consultas, pero el tener una persona delante, mirarla a los ojos y ver que detrás hay otro problema de salud, desde mi punto de vista hicimos un retroceso en todo lo que es la detección de la violencia de género y otros problemas sociales. Las barreras estaban... porque son las mismas. El COVID fue una barrera muy importante porque ahora nos está saliendo todo el silencio que hubo durante la pandemia y todos los problemas de cronicidad también que los dejamos porque la situación tampoco las prioridades ya venían marcadas y de hecho también yo hablo desde atención primaria, el problema que tenemos no es una excusa, porque siempre hemos puesto la barrera de no poder detectar la violencia de género, que no tenemos tiempo, pero el estado de ánimo que decía Clara es muy importante. El dejar una bata, el quitártela y ponerte a llorar delante de un paciente ayuda poco al estado de ánimo de la persona que tienes delante. Las barreras, yo considero que la primera barrera que tenemos es la sociedad.
La sociedad hace, esta sociedad patriarcal, donde se normaliza la violencia y que la mujer es la primera que ya pone en duda que ese problema que tiene ella no es normal y que es un problema de salud. Y por parte de los profesionales, primero, la sensibilización. Yo cuando empecé en todo este mundo de violencia de género en salud, o al menos en Illes Balears, la violencia de género no era considerada un problema de salud. Tú ibas a un centro de salud a hacer una formación y decían, no, si esto es un problema social, no es un problema... Ahora no. Volví a hacer la formación en todos los centros de salud de Mallorca, desde la puerta de admisión, porque siempre nos centramos en la consulta médica o enfermera y de servicio social. No, es que hay que formar ya desde la entrada, desde el guardia de seguridad, desde admisión hasta los servicios especializados. Primero, en sensibilización, es decir, si no entendemos qué es la violencia de género, difícilmente vamos a poder ayudar a estas mujeres, sus hijas e hijos, y una vez sensibilizados, pues hacer una formación y el cribado universal, la detección precoz es fundamental. Es decir, las mujeres, ya nos dice la Organización Mundial de la Salud, que están esperando a que les preguntemos por ese tema. Les preguntamos y nos mienten o no nos dicen lo que les pasa, porque es una cosa para ellas difícil, y si nosotros no tenemos unas herramientas que nos ayuden, como pueda ser la entrevista clínica, difícilmente vamos a sacar todos este número. No me gusta hablar de números cuando hablamos de mujeres víctimas de violencia de género, pero lo que nos sale en la macroencuesta, que desde los servicios de salud no lo detectamos y lo tenemos delante. Es decir, las barreras considero que son las mismas. El COVID se nos puso la barrera tanto a ellas como a nosotras, y yo me sentí incluso que las traicionaba, es decir, estabas como para otras cosas y no estabas para escucharlas y mirarlas y poderlas. Para mí el contacto personal para mí es muy importante. Sí. Y si una mesa ya me molesta, el teléfono todavía más. Hablamos de barreras institucionales, de barreras en la sociedad, pero también hay barreras en los propios profesionales. ¿Tú qué barreras percibes desde el ámbito, por ejemplo, de la enfermería, que es tu ámbito de trabajo? A ver, yo creo que las barreras empiezan por el tipo de cultura que tenemos. Una cultura que además cada día lo vemos, y lo vemos en prensa, lo vemos en prensa escrita, en televisión, cada día es una cultura más violenta. Es decir, eso significa que normalizamos la violencia y, por lo tanto, en el momento que lo normalizamos, la violencia de género tiene una trayectoria histórica de muchísimos años y siglos. Es decir, está ahí y somos ciegos y ciegas a la hora de evaluar la situación y de darnos cuenta de la situación que hay. Un dato significativo: 1 de cada 3 mujeres ha sufrido o sufrirá violencia de género. Es un dato lo suficientemente llamativo y importante como para que nos demos cuenta de que la trascendencia. Por lo tanto, la primera barrera es cultural, y la primera barrera es cómo nos relacionamos y cómo somos sensibles o no a las situaciones de violencia. Desde el punto de vista de la intervención o la actuación de enfermería, si nos vamos a los servicios de atención primaria, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Carme. Es decir, la violencia de género, desde la mujer que la padece, la mujer que la está sufriendo, es una situación que emocionalmente la tiene muy tocada, que es una situación que avergüenza a la mujer reconocerlo y que en muchas ocasiones ni siquiera la propia mujer sabe que esa situación la está viviendo y que eso que vive no es normal. Por lo tanto,
En una consulta de enfermería, o que es lo que me preguntas, es difícil el abordaje si la profesional no está sensibilizada, como han dicho mis compañeras Clara y Carmen, y si no tenemos instrumentos y formas de actuar. También hay que tener en cuenta que de esas 1 de cada 3 mujeres significa que hay profesionales de la salud que sufren esa situación, con lo cual el abordaje es muchísimo más complejo, porque hacemos relación espejo, ¿eh? Si ella está así, yo no doy pasos, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y por otra parte, en los momentos actuales que salimos de una pandemia en donde toda la estructura sanitaria se ha dado la vuelta y tenemos un peso importante en las consultas telefónicas, es muy difícil el abordaje de la violencia de género, muy difícil porque no tenemos caras, no tenemos expresiones, no tenemos sentimientos y hablamos a través de una máquina sin saber ni siquiera si la persona, si esa mujer está acompañada en su casa por la persona que la está maltratando. Por lo tanto, no tenemos garantía de que ese abordaje de esa consulta telefónica pueda ser válida y viable, porque la mujer va a estar condicionada, primero, por la situación en que vive de confinamiento, segundo, por la posibilidad de que esté confinada permanentemente con su maltratador y que además salir de esa situación que ha agravado la situación ya de por sí de violencia en el entorno doméstico es tremendo. Por lo tanto, el abordaje desde enfermería nos hace falta cribado, como lo plantea Carmen, como lo plantea Clara, y tenemos que trabajar en esa línea. Pero además, cuando estábamos en la pandemia y hablábamos en el grupo de trabajo, yo decía, tenemos que tener instrumentos para poder abordar el cribado desde lo telefónico. Y lo tenemos que trabajar porque sí tenemos cribado ya, pero en la relación personal, en la consulta y con la persona que tenemos. Pero tenemos que seguir abordando en esas situaciones de dificultad para poder hacer cribados en condiciones. Carmen, cuando hablamos del abordaje de la violencia de género en el ámbito de la salud, decimos tenemos que seguir una secuencia. La prevención, detección y actuación. ¿Qué acciones debemos poner en marcha, son necesarias y prioritarias en el campo de la prevención primaria y secundaria? Bueno, yo considero que la prevención es lo primero, sobre todo la prevención primaria, es decir, el no dejar que pasen estos casos, y la prevención primaria en violencia de género pues sería pues una educación en valores, en igualdad, desde la sociedad a las familias, a la comunidad, y el instrumento tan rico que tenemos desde atención primaria pues sería todo lo que son las actividades de educación para la salud con una perspectiva de género, que parece que o haces una actividad comunitaria, es decir, se confunde lo que es la perspectiva de género con una actividad para mujeres. No, la perspectiva de género es precisamente trabajar en igualdad entre hombres y mujeres. Y para esto están pues todo el trabajo que hacemos desde los centros educativos, pero yo ahora que de nuevo nos hemos metido salud en los centros educativos, yo me estoy encontrando que el problema nos viene de esto, de la raíz del patriarcado que está agarrada en la sociedad y en las familias. Y lo que sería la prevención secundaria, que es donde ahora los gobiernos pues han apostado, porque claro, si las instituciones no apuestan y nosotros luchamos y hacemos protocolos, pero si no hay un compromiso político, institucional, no suelen funcionar. Y la detección precoz pues sería esta prevención secundaria, una detección que se tiene que hacer de cara a cara a la mujer,
y siempre con una formación. Es decir, tampoco no podemos dejar que se pregunte a las mujeres sin saber después, ahora qué hago yo con el cribado positivo. Es decir, también tenemos que tener la formación y los instrumentos para poder atender, empatizar, porque esto a los profesionales sanitarios parece que el COVID también nos ha afectado el oído, y para mí es el órgano más importante, las orejas, y el poder escuchar y poder hacer una atención, y lo que es la entrevista clínica como instrumento para acompañar el cribado o cualquier test. Hay que tener unas habilidades y también poder dar una respuesta, porque de nada nos sirve detectar un caso y después ni acompañarla ni hacer nada. No sé si era esto lo que me querías preguntar. Estáis hablando de la necesidad de hacer cambios estructurales, de implicación política, implicación institucional. Las diferentes comunidades están avanzando, estamos dando todos pasos más o menos en el mismo sentido. ¿Qué se está haciendo en este momento? ¿Qué acciones institucionales se están llevando a cabo en este momento en la Comunidad de Madrid? En Madrid tenemos un poco la suerte de tener un trabajo de bastante largo recorrido, ¿no? En la Consejería de Sanidad en concreto, en el seno de la Comisión Técnica contra la Violencia de Género que hay, donde están todos los agentes del sistema sanitario, y hay un trabajo de muy largo recorrido en cuanto a la formación y la conciencia de la violencia de género, entendida como pareja es pareja, ¿no? Y es verdad que ahí hay, pues bueno, dentro de todas estas apreciaciones que han hecho las compañeras muy bien de la sociedad en la que vivimos y las condiciones en las que están los profesionales, creemos que esto, ¿no? está bastante trabajado, y lo que estamos haciendo, el tema del cribado lo hemos empezado a trabajar este año, y estamos en el proceso de, en el seno de esa comisión técnica, adaptar un poco el documento que sacó el Ministerio en diciembre del año pasado para los distintos ámbitos, ¿no? Atención primaria, hospitalaria, salud mental, adicciones. Pero en lo que estamos trabajando, sobre todo desde la Dirección General de Salud Pública, que es de donde vengo yo, es en intentar ir ampliando progresivamente el foco de la violencia de género en dos sentidos. Por un lado, en otras violencias de género que son igualmente importantes, aparte de la de pareja es pareja, ¿no? Que tienen que ver con la violencia sexual. Este año estamos implementando un protocolo de atención a la violencia sexual en los hospitales, pero también con un seguimiento que implica otros agentes sanitarios y recursos especializados, en la mutilación genital femenina, en la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual. El año que viene vamos a empezar a trabajar el tema de la violencia vicaria, ¿no? O sea, otras violencias de género, un poco más allá de la definición actual que tiene que ver con la ley del 2004, pero que en la Comunidad de Madrid tenemos una ley del 2005 que tiene una concepción mucho más amplia, incluye todas estas violencias como violencias de género. Y por otro lado, en aplicar una mirada interseccional a las violencias de género, es decir, no hay una única mujer, no hay un único perfil, sabemos que esto nos puede pasar a todas independientemente, ¿no? De la clase, del nivel educativo, pero en intentar ver un poco cuáles son las vulnerabilidades que pueden hacer, por un lado, que las mujeres estemos más expuestas a las violencias de género, y por otro lado que seamos menos visibles para el sistema o que nos podamos aprovechar menos de los recursos que el sistema nos brinda. Y en ese sentido estamos haciendo formaciones sobre violencia de género y discapacidad, estamos haciendo investigaciones que luego se van a traducir en planes y en formaciones sobre violencia de género en mujeres con adicciones, en mujeres mayores, en exclusión residencial en el contexto de la violencia de género. Este año estamos haciendo una investigación sobre mujeres con trastorno mental grave, con diagnósticos de trastorno mental grave y violencias de género. Entonces, un poco haciendo ese... Ya hemos metido la cuña, ¿no? Aparte de profundizar en esa cuña, que es muy necesario, y eso es un trabajo que no hay que dejar, en intentar ir ampliando esa puerta para que más mujeres puedan seguir siendo visibles y se puedan seguir beneficiando de la detección y de la ayuda del sistema sanitario. ¿Qué se está haciendo en Baleares, Carmen? Bueno,
Qué envidia lo de Madrid. Sí, porque yo considero que no vengo para dar ejemplo de mi comunidad autónoma en este sentido. En el 2016, en las Islas Baleares también salió la Ley de Igualdad, en la cual se habló también de todos los tipos de violencia contra las mujeres, no solo la de ámbito de pareja o expareja. De hecho, en el 2017, que yo lo coordiné, sacamos el protocolo de actuación sanitaria ante la violencia machista en el sistema sanitario de Baleares, y que ya se recomendaba lo que era todo el tema de cribado, como ya hizo el protocolo, como ya hacía el protocolo común del Sistema Nacional de Salud del 2012. A partir de este protocolo, pues empezamos a hacer toda la formación en los centros de salud durante el 2018 y 2019, que además tuve el lujo de coordinar y además hacer, es decir, plantarte en los centros de salud y tú misma hacer esa formación con la ayuda de dos compañeras. Y de hecho es de lo que estoy más orgullosa, porque se formaron más de 1.500 profesionales con una memoria también de lujo, porque además nos dimos cuenta que habíamos entrado, porque entrábamos profesionales de atención primaria, éramos 2 enfermeras y una médica, y sabíamos lo que era estar en un centro de salud. Luego, ¿qué pasó? Nos vino, de hecho, en el 2020 conseguí introducir en la historia clínica lo que es el cribado, valoración y el plan de actuación mínimo que tiene que tener la violencia de género, y se quedó parado todo con la COVID, y se nos ha quedado el cribado en el ordenador, que lo que decimos, además, no hacer nada si no estás preparada para afrontar este tema. Claro, mi visión es diferente. Yo antes estaba coordinando desde Salud y Género de la Dirección General de Salud Pública de Baleares, y ahora estoy en la asistencial, pero hemos apostado. De hecho, ahora ha nacido la nueva Comisión Técnica de Salud y Género de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, de la cual pertenezco, y estamos ya preparando otra vez la nueva formación, y además a partir de este documento que se sacó del Ministerio, que es la clave, que es la detección precoz, y también tenemos, se quedó en el cajón porque también estábamos esperando que saliera la nueva ley del CIECHI, y tenemos el protocolo de actuación ante las violencias sexuales fuera del ámbito de la pareja en un cajón. Pero también ahora pronto sacaremos el del Ministerio. Y sí, esto que tampoco no hay que olvidar todo lo que son, me ha gustado mucho todo lo que son los otros tipos de violencia, como es la mutilación genital femenina o la trata con finalidad de explotación sexual, aunque en nuestras consultas lo que yo considero que nos dificulta mucho es ver nosotros como profesionales que aquella mujer es víctima de violencia de género, y como ha dicho Mar, muchas de ellas también les cuesta reconocer que aquellas situaciones no son normales. Mar, ¿qué acciones, qué programas, qué guías se están poniendo en marcha en Galicia? ¿En qué situación estamos? En Galicia llevamos ya un recorrido de trabajo importante desde el año 2007. Y la primera intervención entendimos que tenía que ser la formación, es decir, la formación básica en sensibilizar a los profesionales y las profesionales de la salud en todo lo que significa la violencia de género como problema de salud pública importante.
Nuestra gran ventaja ha sido que disponemos de una agencia de formación que es ACIS, que nos ha permitido que incluso durante la pandemia hemos podido seguir formando profesionales porque la formación es vía online. Es una formación muy completa, pero sí hemos podido, no se ha paralizado esa vía de formación, por lo tanto seguimos sensibilizando y formando profesionales en esa vía. Además, a raíz de la ley de 2004, en Galicia, la ley gallega de 2007, que además de contemplar la violencia de pareja, también contempla otras violencias como la violencia sexual, que es importante porque tenemos que hacer ese abordaje también, ¿no? Entonces, hemos ido trabajando en formación, pero también hemos ido trabajando en procedimientos de salud para que los profesionales tuviesen herramientas a la hora de trabajar. Nuestra aportación más importante, sin duda, es el programa de cribado, entendiendo que teníamos que hacer un cribado que nos permitiese que los profesionales no lo rechazasen, por una parte, porque tenía que ser un cribado facilitador del trabajo, y nos llevó mucho tiempo decidir cuál iba a ser esa herramienta y en qué se sustentaba. Por lo tanto, hicimos a lo largo de un año un análisis exhaustivo de todas las herramientas que había en distintos países y que ya eran herramientas que estaban validadas para el tema, pero entendíamos que teníamos que tener una herramienta facilitadora del trabajo y del diagnóstico. Esa herramienta le dimos luz a lo largo del año 2019, termina la publicación y sale a la luz en 2020, y como nos ha pasado en todos los sistemas sanitarios y todas las comunidades autónomas, nos encontramos que el COVID se lo come todo, y nuestro siguiente paso, una vez hecho el documento y el cribado, ve la luz en papel, pero éramos más ambiciosas. ¿Por qué éramos más ambiciosas? Porque queríamos que nuestra herramienta estuviese integrada en la historia clínica electrónica. Es decir, que el cribado fuese algo que forma parte de la historia de la mujer, y por lo tanto ya nos tenía que ser una herramienta que nos permitiese avanzar en este tema, pero avanzar en tres vías. Una, la detección precoz. La mujer está en situación de violencia de género o no está, y si está, ¿qué hacemos? Seguimos avanzando. Por lo tanto, detectamos cuáles son las situaciones, los indicadores que nos dan pie a decir que esta mujer está sufriendo violencia de género, y damos un siguiente paso, un tercer nivel, que es cuál es el riesgo que tiene esta mujer en esta situación de violencia de género. Por lo tanto, el cribado va más allá de hacer preguntas que queden en una historia clínica, nos permite conocer la situación en Galicia de las mujeres, porque es un cribado, lógicamente, preventivo inicialmente, y nos va a dar luz en aspectos que hoy en día, después de tantos años trabajando en violencia de género, no tenemos, como datos sociodemográficos reales, qué mujeres sufren violencia de género, en qué ámbitos. Nos va a dar luz en qué edades y a partir de qué edades y con qué y cuáles son las causas de esa violencia de género. Por lo tanto, cuando tengamos que contestarle a Madrid cuántos casos de violencia de género tiene Galicia, no lo diremos por parte de lesiones, lo diremos por historia clínica. Y esto es un gran avance, no solamente para detectar la violencia de género, sino para tener la realidad y la foto real de por qué las mujeres sufren violencia de género o sufrimos violencia de género, nadie está libre de ella, por qué y cómo podemos intervenir y qué pasos podemos dar una vez hecho ese diagnóstico, pero con un conocimiento real de las causas y de las mujeres, de las situaciones, los lugares, si es una cuestión de adolescentes, es una cuestión de mujeres en cualquier edad, de edadismo, de ruralidad, de todas aquellas cuestiones que no nos paramos a pensar. Profesionalmente es un todo que es violencia de género, pero hay que fragmentarla y conocerla para tener una realidad que nos permita ese abordaje desde la salud pública y de la salud institucional
para hacer las cosas como debemos hacerlas. Y eso nos lo permite nuestro plan y nuestro cribado desarrollado en este tiempo. ¿Y cuál es nuestro siguiente paso? Esa formación en entrevista clínica, porque tiene que ser bien hecha para que las mujeres se sientan cómodas a la hora de reconocer su situación, para que el profesional sepa cómo entrevistar, las profesionales de nuestra atención primaria, de nuestros servicios de urgencia y de nuestra atención hospitalaria, porque también ahí podemos detectar casos. Por lo tanto, una formación en entrevista clínica y una formación en cómo hacer el cribado. Esa formación la van a tener disponible a lo largo del mes de diciembre, como decía nuestra gerente de Sergas, para que ellas puedan ver las distintas vías. La mujer está en situación de violencia, sí o no. Si está, damos el siguiente paso. Y si no está, pero puede ser la situación de que la mujer lo niegue, pero la profesional tenga muchas dudas y crea que sí que lo está. Por lo tanto, el sistema le va a dar alertas. Es decir, nuestra historia clínica, nuestro Janus, que es fantástico, le va a dar las alertas necesarias y decirle, 15 años, nadie le ha entrevistado, nadie le ha preguntado. Pregunta. Sospechamos que sí, ella dice que no, a los 6 meses tienes una alerta. Recuerda. Vuelve a preguntar. Son 2 preguntas, es decir, no es una entrevista que te lleve mucho tiempo, son 2 preguntas las que te orientan si sí o si no. Por lo tanto, no es tan complejo. ¿Hay que saber preguntar? Sí, entrevista clínica. ¿Hay que saberlo hacer? Por supuesto. Pero el grupo de trabajo está ahí para seguir elaborando herramientas para apoyar y para seguir avanzando en este tema. Hay consenso en todas las comunidades en el tema de la necesidad de utilizar instrumentos que de forma proactiva detecten. Estamos muy acostumbrados a los cribados biológicos, pero no tanto a un cribado de tipo social como es este. En la Comunidad de Madrid está implantado. Si no está implantado, ¿cuáles son las dificultades para su implantación y cómo se pueden solventar? O sea, hay dificultades de orden técnico, ¿no? que no son nada menores, pero bueno, estamos ahora trabajando en ello también y en intentar que el cribado, ¿no? Aunque sean, ¿no? como decía Mar, que sean 2 preguntas que luego abran, ¿no? a una entrevista, ¿no? Que tenga otro tipo de perfil, que estén adaptadas a los distintos contextos para que se pueda hacer en todos los sitios que son accesibles, ¿no? En este caso, a través de la comisión técnica en atención primaria, en atención hospitalaria, especialmente las urgencias, pero también en la red de salud mental y en la red de adicciones, porque sabemos que ahí la prevalencia de violencia de género es muchísimo más alta que en la población general, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema de los tiempos de trabajo de la institución y de cuestiones técnicas. De fondo, yo creo que también hay, como tú decías con los cribados sociales, hay como una tensión entre el medicalizar cosas que, aunque tienen consecuencias evidentes en salud, no son, entre comillas, problemas médicos, ¿no? Sino que trascienden lo puramente biológico, y eso hay que tenerlo en cuenta. No medicalicemos, no mandemos exclusivamente a salud mental, no demos más psicofármacos, que sabemos que es algo que pasa, no las friamos a pruebas o las mandemos a muchos especialistas cuando la queja de fondo es otra, ¿no? Eso tiene que emerger. En el otro lado de la tensión de la medicalización es hacer una excesiva sectorialización, ¿no? Que es algo que ha pasado en la pandemia, el entender cuando la gente no tiene formación o no tiene las condiciones para realizar una detección y una atención apropiadas, se empieza a entender que la violencia de género es un tema de la trabajadora social, ¿no? Y que no es una cuestión de todas las profesionales que trabajamos en la atención sanitaria. Entonces, ¿cómo hacer que sea una cuestión de todas y que se pueda sentir que se puede preguntar y que se sabe preguntar y que se sabe qué hacer después y de repente te dicen que sí, ¿no? Porque si no sabes qué hacer, también hay bastante evidencia al respecto, ¿no? Que cuando no hay protocolos o no hay un conocimiento sobre los recursos o sobre qué hacer, se pregunta menos aún teniendo la sospecha, ¿no? Porque dices, yo en este jardín, ¿cómo salgo? Entonces no meto el pie, ¿no? En hacer un abordaje multidisciplinar, que las profesionales entiendan que esto es problema suyo y que lo tienen que abordar, pero que también sientan que tienen las
condiciones para abordarlo, ¿no? Porque si no, al final estamos dando un mensaje muy ambivalente, como decía, bueno, lo han dicho tanto Marc como Carme, ¿no? Que el que hacemos después es fundamental y eso implica una formación, que esto sí lo llevamos mucho tiempo haciendo, pero también que las profesionales se sientan respaldadas, ¿no? Después del cribado. Carme, ¿qué está ocurriendo en Baleares? En Baleares sí que tenemos lo que es sí que tenemos el cribado en la historia clínica y, como decía antes, tener el apoyo institucional y que sea una realidad y no solo una fachada a veces, el hecho de, como ahora puedo ser crítica, no estoy en... sí, es muy bonito, tenemos un protocolo, lo hemos introducido en la historia, pero si no hacemos algo más, no... y claro, con los datos del Ministerio, de hecho, figuraos cómo estaba la situación, que yo cuando empecé en la Consellería, el primer año que me tocó enviar los indicadores, hacía no sé cuántos años que las Islas Baleares no enviaba indicadores. Me figuraba la vergüenza que pasé como comunidad autónoma. Digo, no, esto se tiene que arreglar. Y hablando de indicadores, desde la comisión técnica que os he hablado de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, nosotros tenemos como indicador del contrato de gestión, famoso, porque si no cumples indicadores, teníamos como indicador el diagnóstico de violencia de género. Y los que hacemos atención sanitaria sabemos que a veces incluso tenemos mujeres víctimas de violencia de género sin diagnosticar porque no nos interesa poner aquel diagnóstico, pero sí que tenemos lo que es el protocolo de violencia de género introducido en la historia clínica, donde tú puedes poner que aquella mujer se le ha hecho la pregunta. Y lo hacemos muy sencillo, es decir, no importa hacer una entrevista clínica, son simplemente 2 preguntas y profundizar un poco más si vemos que no nos sale el resultado, dejarlo como sospecha y no tenemos tiempo en una consulta de atención primaria hacer toda la valoración, pero sí siempre hay una oportunidad para poder atender a aquella mujer. Y lo que hemos solicitado a la gerencia es que no nos evalúen si ponemos un diagnóstico o no, sino que nos evalúen si preguntamos. Y si preguntamos si ha salido positivo, si hemos hecho una valoración de riesgo, una valoración biopsicosocial, no solo centrarnos en lo que es el parte de lesiones. Y nuestro objetivo es poder enviar nuestros indicadores a Salud Pública, que es quien se encarga de transmitir los indicadores después en el Ministerio a partir del protocolo de violencia de género, al menos de atención primaria de Mallorca. Yo solo puedo hablar de la parte que me corresponde. Y parece que ahora con la comisión y la gerencia, porque os digo, la gerencia ha apostado por esta comisión y vamos por aquí. Es decir, empezaremos otra vez la formación y vamos a poner como indicador haber preguntado o no a la mujer. Entiendo que lo tenéis implantado. ¿Qué profesionales hacen el cribado? ¿Y qué dificultades hay dentro de los profesionales o sea, hay resistencias por parte de los profesionales para hacer la pregunta, para hacer el cribado? Siempre. De hecho, no hay tiempo, es decir, es lo mismo. Yo siempre cuando hago la formación les digo, a ver, dar la culpa a la gerencia, es que es muy fácil. Ahora me preguntan, tengo que preguntar que si fumamos, que si el consumo de alcohol, pues ahora hay que preguntar esto. Es decir, yo siempre les doy herramientas para las personas que no tienen la habilidad de hacer la pregunta, pues que no se noten, porque no es fácil, A ver, es muy fácil decir, hay que preguntar. Cuando tienes una mujer delante, dices, glup.
ahora como se lo pregunto, y a veces esto yo digo, dale la culpa a la gerencia. Ahora nos dicen que hay que preguntar por el alcohol, por el tabaco. Pues ahora, como esto es un problema que, como oís, es muy importante, pues preguntamos a todas las mujeres y ellas también se encuentran cómodas. ¿Qué pasa? Que si tú formas y sensibilizas al profesional sanitario o sanitaria, les ayudas. Y si tú les ayudas a dar yo por ejemplo, en el protocolo es muy sencillo, por todo hay, mira, lo hubiera podido poner después, por todo ponemos una I, que son ayudas, y para guiar, más que nada, el cribado es las 2 preguntas sencillas del WOST, o la pregunta general, que es ¿cómo van las cosas por casa?, que es una pregunta que se la podemos hacer a cualquier persona, y si ya sabemos, porque atención primaria es un privilegio estar en atención primaria, es decir, somos la primera puerta del sistema sanitario, la confianza que tiene la población en nosotras y el poder preguntar por ese tema a una mujer que tú conoces y que sabes que si aquel día preguntas y no te responde, ella pensará que dirá, mira, que Arma me ha comentado esto, pues a la próxima. Mi compañera que hacía la formación conmigo en Baleares, la médica, siempre contaba que una paciente suya ella le comentó, ¿me quieres comentar algo más? Dice, le quería comentar una cosa, pero es que no tiene nada que ver con la salud. Pues fue un caso de violencia de género, le dije, pues, por supuesto, que es un problema de salud. Es decir, y perdona, porque cuando tú me habías hecho la pregunta de prevención secundaria, no solo está lo del cribado, sino que están también lo que son los carteles. Los carteles son muy importantes. Yo mi puerta está llena, además todo el mundo sabe cuál es ya mi puerta, mi puerta y carteles de, nosotros tenemos el Instituto Balear de la Dona, hice uno además estando en el gabinete técnico de la Gerencia de Atención Primaria, que estaba escrito en muchos idiomas, primero en castellano, en catalán y después en todos los idiomas, de decirle, esto es un problema de salud, estamos aquí para ayudarte. Este mensaje yo considero que todavía el sistema sanitario no lo está dando, y que la mujer vea sobre la mesa, porque además miran, ayer una mujer pues estaba mirando y justamente miraba, como ahora viene la campaña del VIH, yo digo, mira, ahora esta señora se está perdiendo aquí en este folleto, pero es muy importante tener folletos y carteles a la vista, es decir, mira, aquí pone esto, pues igual sí que puedo comentar algo con mi profesional. O sea que es importante identificar a las personas que son accesibles y cercanas y conocedoras de los temas de género y de violencia de género, para que la persona sienta confianza. Exacto, es que es muy importante, porque es que todavía todos tenemos nuestras mochilas, y como ha dicho Mar, cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género. No todos los hombres son maltratadores y machistas, pero nosotros como profesionales también. Yo me he encontrado, no todo ha sido muy bonito, formando a 1.500 profesionales. Hemos habido dificultades y unas barreras importantes. En general no, pero yo soy muy pequeñita, no me veo capaz para afrontarme a estas barreras tan grandes. Carmen, Clara, decías una cosa interesante, que es que abrís el procedimiento de cribado a centros ajenos a salud, como pueden, bueno, que no son ajenos a salud, pero fuera del sistema, como pueden ser los centros de tratamientos de alcohol, drogas.
Lo que pasa es que en Madrid, bueno, la situación de gestión es un poco peculiar de la red de atención a adicciones, pero en Madrid la red de adicciones, aunque hay parte que es del ayuntamiento y parte que es de la comunidad, a efectos prácticos está dentro de la Oficina de Coordinación de Salud Mental y está presente en la comisión técnica. Entonces, aunque a efectos de gestión hay cosas que son externas, sí que las consideramos parte de la red sanitaria. A la red de adicciones. Que lógicamente lo son, aunque claro. No, perfecto. Sí, otra cosa, perdona, que se me había olvidado decirlo antes y estaba intentando buscarlo y no lo encuentro, pero que me parece importante. Una de las cosas que estamos también manejando, todo esto que hablo es en el plano teórico porque estamos todavía trabajando en ello, ¿no? Pero una cosa que se ha visto, ¿no? Trabajando el documento del Ministerio, que tuvimos la oportunidad de leerlo, ¿no? Y de hacer sugerencias, es que se proponen sobre todo el WAST y el AS, ¿no? como herramientas de cribado, da varias opciones. Una de las cosas que hemos visto, vamos, que no es que la hayamos visto nosotras, es que está publicada, es que parece ser que en las mujeres adolescentes y jóvenes estas herramientas de cribado son menos sensibles y específicamente no abordan la violencia por medios digitales, que ahora mismo no es muy prevalente y es un tema que nos preocupa a nosotras bastante. Entonces, que hay otra herramienta de cribado, que es lo que yo estaba intentando buscar y no recuerdo ahora cuál es el nombre, pero que hay una herramienta de cribado específica que es para mujeres hasta 24 años, está validada en mujeres hasta 24 años y pregunta por violencia en medios digitales, que si no luego la buscaré con calma y os la pasaré, y que esto también hay que tenerlo en mente, ¿no? Porque al final las preguntas que hacemos van muy dirigidas a pareja y expareja, sobre todo, ¿no? Era la pregunta que quería hacerle a Mar. El procedimiento de cribado, tal como lo tenemos estructurado y está estructurado en casi todas las comunidades, está muy dirigido a la violencia de pareja, y expareja. ¿Cómo llegar a las otras violencias? Yo creo que es complejo el abordaje, pero por una parte tenemos, y me he olvidado de comentarlo en mi intervención anterior, que el cribado también nos permite alertar a pediatría, que esto es muy importante, es decir, alertar que hay niños que están viviendo situaciones de maltrato y que por lo tanto pueden ser maltratados o terminar en una violencia vicaria, que apuntaba Clara, ¿no? Que sería otro tipo de intervención para prevenir precisamente la violencia vicaria. En lo que respecta al tema de adolescentes, la cultura de los adolescentes es completamente distinta a la cultura de los adultos, es decir, se relacionan más por redes sociales y por teléfonos móviles que mirándose a la cara. Yo recuerdo hace poco un grupo de 8 adolescentes y no hablaba ninguno, pero estaban todos chateándose por WhatsApp. Yo decía, no me lo puedo creer, pero esta es la realidad, es decir, todo el tema de móviles, de redes sociales y demás, requieren una reflexión desde los servicios de salud para hacer un abordaje, porque por ahí hay muchísima violencia, ¿no? ¿Dónde podemos intervenir? Y cuando yo estaba de enfermera en consulta en pediatría, yo lo hacía a partir de 12 años, preguntas muy básicas de cómo tienes teléfono móvil, a partir de qué edad, quién, y luego y cómo lo utilizas, qué nivel de accesibilidad tienes a redes sociales. Son preguntas que están ahí, que hay que hacerlas, ¿no? Y detectábamos casos de violencia de género haciendo estas preguntas, porque las hay a partir de los 12 años, ¿no? Cada vez es más pronto esas situaciones de violencia. Por lo tanto, terminaremos haciendo un procedimiento de detección en pediatría y en adolescentes. Vamos a tener que hacerlo porque la realidad se impone, ¿no? Y como pasa siempre, la realidad va por delante de nuestras intervenciones y de nuestras actuaciones. Pero sí es importante hacer un cribado específico de pediatría y de adolescentes, porque el comportamiento es completamente distinto. Y todavía hay que señalar que la cultura de la agresividad y de la agresión está instaurada en los adolescentes, porque es un colectivo que durante la pandemia ha sufrido muchísimo la consecuencia. Son personas, adolescentes, niños y niñas que no saben manejar la frustración
Y esta es una de las principales causas de generar violencia. La frustración genera violencia. Por lo tanto, hay que detectar estas causas, hay que dar herramientas a los profesionales para saber manejar la frustración, para que sepan manejar la frustración niños y niñas, y por lo tanto sí vamos a tener que hacer esa herramienta de detección de violencia en pediatría y adolescencia, porque en este momento el sufrimiento de los adolescentes y las adolescentes es muchísimo mayor y, como dice la Fundación ANAR, cada día son 12 llamadas de niños o niñas o adolescentes que intentan suicidarse. Por lo tanto, en parte, una de las razones de esa situación es el malestar psicosocial de nuestros y nuestras jóvenes, y tenemos que abordarlo. No nos queda más remedio que abordarlo desde los servicios de salud y sociosanitarios. Los procedimientos los profesionales tenemos muchísimo miedo a preguntar porque tenemos miedo a no tener respuestas, lógicamente, o a no saber abordarlo, abrir la caja de Pandora y luego no poder dar respuestas. Se me ocurre que quizás los procedimientos de cribado, una vez superadas las barreras para su implementación, pueden suponer un paso muy importante en cuanto a la confianza del profesional para el abordaje de la violencia de género, porque muchas veces no es que no quiera, sino que se siente limitado o incapaz, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis en este sentido? Ese instrumento puede servir como elemento importante para que los profesionales tomen una posición más activa y consciente en el tema de la violencia de género, de mayor confianza. La confianza es primordial, es decir, si la persona que te cuenta no tiene confianza en ti y es decir, que todo esto entra en lo que sería la entrevista clínica, que a veces parece que haces una entrevista clínica y tienes que estar una hora con una paciente delante, ¿no? Es que en una entrevista clínica está incluso el lenguaje no verbal, yo siempre digo, cuando hago las formaciones, yo ya quito el ordenador, me siento al lado de la mujer, porque ya la barrera de la mesa, y desde que nos pusieron el ordenador delante, ya es que además lo ponen delante de la cara y alguno ni hace así, Y yo lo primero que hago es acercarme a la mujer y esto, pues procurar empatizar y no forzar. Es decir, es que son unas habilidades que yo creo que hay que trabajar. Y no solo en violencia de género, porque de cada vez nos estamos deshumanizando en lugar de humanizar la salud y yo considero que siempre habrá un pre y un post pandemia y parece que esta pandemia nos ha convertido todavía en, no sé si la culpa es el estado de ánimo, las circunstancias laborales que tenemos, pero es muy importante que la mujer confíe en nosotros y que también sepa o esté tranquila qué vamos a hacer nosotros con aquella información, porque, bueno, como por todo, hay pueblos, y no es lo mismo una capital que los pueblos. Yo, por ejemplo, trabajo en unidades básicas, siempre me ha tocado trabajar en unidades básicas en zonas rurales, nosotros allí decimos parforana, y allí que una mujer se siente delante la puerta de la trabajadora familiar es un tabú, ya está estigmatizada, y ya te digo que es una cosa que también es muy importante, la confidencialidad, y también el agradecer nosotros como profesionales que haya confiado en nosotros. Es decir, son técnicas que si tú las practicas y te las enseñas y como docentes enseñamos a los profesionales que se quieren formar, es muy importante. Y en relación a lo que decía Marc, es que claro, es que es verdad que nos hemos complementado muy bien, porque la que no ha dicho una cosa la ha dicho la otra. Nosotros en la historia clínica
que espero que el año que viene ya podamos tener información. También tenemos en lo que es la valoración, el plan de actuación, la valoración es una ayuda profesional de qué preguntas o de qué tengo que valorar. Es decir, yo lo que les digo, no os asustéis cuando veáis la valoración, porque es al revés, es una ayuda. A ver, ¿qué tengo que preguntar yo? Esta mujer depende económicamente de su pareja, tiene hijos, tiene hijas, tiene hijos, vale. ¿Has consultado a pediatría? Pero no es una pregunta de que si no la has hecho, no. Ostras, pues es verdad, yo me enteré de un caso, yo que en teoría tendría que saber detectar un caso de una madre víctima de violencia de género, porque la pediatra me lo comunicó y yo no lo había sabido detectar. Es importante comunicarnos y sobre todo en atención primaria, es ir, por muy grande que sea un centro de salud, como muchos son 2 pasillos, ir a la puerta de pediatría. Nosotros allí, no sé, en las otras comunidades aquí cómo lo tenéis, nosotros el trabajo social lo tenemos, lo que es en Palma capital, dentro de los centros de salud, por lo cual ellas pueden introducirse en la historia y forman parte del equipo. En cambio en Parforana son trabajo social que pertenece al ayuntamiento. Tú ya necesitas aquí una autorización de la mujer para que tú puedas trasladar aquel caso. Y también nosotros tenemos lo que son las unidades de adicciones dentro del Servicio de Salud. Es decir, tenemos parte que pertenecen al Consejo Insular y luego parte que pertenecen al Servicio de Salud. Y de hecho han sido una pieza clave lo que fue la formación, porque ellos vinieron todos. Además, vi mucha predisposición y mucha sensibilización por parte de las unidades de adicciones. Yo creo que me alargo. Bueno, tenemos que ir finalizando para dar paso a las preguntas del público. Entonces os voy a hacer una pregunta a las 3 ya para finalizar. El último paso de la intervención es la actuación. ¿Qué hacemos después del diagnóstico? ¿Tenemos recursos terapéuticos? ¿Necesitamos mejorarlos? ¿Qué hay que hacer después? Empezamos por aquí. Bueno, voy a intentar. Una cosa, creo que han salido la mayoría de las cosas, ¿no? Para mí hay 2 temas clave para posibilitar, ¿no?, que el tema del cribado de violencia de género pase, ¿no?, sea algo que ocurra en la práctica. Uno es, bueno, aparte de la formación y los protocolos, ¿no?, que esto casi lo damos un poco por... uno es que las condiciones de trabajo sean adecuadas, o sea, que haya tiempo, que haya una cierta flexibilidad en de repente detectas una situación y puedes quedarte más tiempo con ella, o puedes darle otra cita mañana, ¿no? O puedes, o sea, que las profesionales sientan que el espacio tiene el tiempo, que hay un espacio de confidencialidad sin interrupciones, ¿no? Todo eso es muy necesario para poder que las profesionales den el paso. Y la otra es que se trabaje en equipo, ¿no? Yo tengo la sensación a veces cuando se plantean este tipo de cribados, no hablo del de violencia de género, hablo de otros cribados o de protocolos que se quieren implantar en la práctica clínica, que se conciben como algo muy individual, muy de la consulta, y el hecho es, ¿no?, esto lo estaba explicando Carmen hace un momento, ¿no?, o sea, que lo que no detecta la enfermera, a lo mejor lo detecta la médica, o lo detecta la pediatra, o lo detecta la trabajadora social, o lo detecta la auxiliar cuando está sacando una analítica, ¿no? Creo que ahí la conjunción de miradas y de oportunidades es muy importante, pero aparte también que o sea, que a las profesionales yo creo que nos pasa un poco lo que les pasa a las mujeres, es decir, que si tú te ves sola es más difícil que des pasos, ¿no? Tú te tienes que sentir en una red de seguridad para poder preguntar, pero también para poder decir, bueno, si pregunto, a lo mejor yo no sé qué hacer, o a lo mejor sé qué hacer en un caso normal, entre comillas, pero es un caso muy complejo, con una vulnerabilidad social muy importante, o hago una valoración de riesgo y estoy muy asustada por la valoración de riesgo, ¿no? Entonces, que tú puedas abordar eso con tus compañeras, que haya espacios donde se puedan compartir casos complejos, donde se pueda hablar de lo que hemos visto, compartir la carga
mental y emocional también, ¿no? De estar con violencia de género en la consulta, que eso es una cosa que tira mucho para atrás y pasa mucha factura. Y que esto no se haga como yo soy médica y hago la parte biológica y la trabajadora social hace la parte social y la parte legal la mandamos al punto de violencia de género, ¿no? Sino que se pueda trabajar conjuntamente, de verdad, porque yo creo que eso a las mujeres les da más sensación de protección, pero como profesionales a nosotras también. Tenemos, sí, ¿qué hacemos después de la sí. detección? Yo diré lo que no hay que hacer. Sí, porque además me suele pasar cuando, mira que lo has explicado, los recursos que hay, por esta tendencia, tú habías dicho, Clara, pues sí, pues la enviaré a salud mental. No, es que, perdona, pero es que no tienen ningún problema de salud mental. A lo mejor si tienen un problema de salud mental, pues sí, pero es que también habría que valorar a ver el problema de salud mental por dónde ha empezado. Por eso digo siempre yo, donde no hay que... Y yo, por ejemplo, le regalo una pregunta siempre a mis alumnas y alumnos de la Facultad de Medicina, siempre, además es una cosa que les repito mucho, les hace mucha gracia, porque luego en el examen se lo pongo. ¿Aconsejarías a una mujer víctima de violencia de género ir a terapia de pareja? Y todo el mundo dice, no, pero además con una justificación, es decir, tenemos, por eso yo empiezo donde tenemos recursos, yo no sé los vuestros cómo son, nosotros en Baleares, a mí me hace falta una ventana única porque estamos mareando a las mujeres. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Menorca, Ibiza y Formentera, que tienen una ventana única, van a un sitio donde se encuentran lo que es la trabajadora familiar, el servicio jurídico y el servicio de psicología específica para violencia de género. Nosotros en Mallorca sí tenemos uno en Palma. No sé si conocéis Mallorca, en verano no vengáis, pero estamos a distancias que ya sé que son una risa para vosotros, pero para nosotros 1 hora y media de transporte público es mediodía de transporte, donde las mujeres no tienen el poder ir sin ser controladas. Y desde el protocolo del 2017, que fue el detonante de que yo hiciera este protocolo, que luego cuando me puse en contacto con las otras instituciones me decían, tú eres Carmen Vidal, la que nos llamabas de aquel centro de salud. Digo, sí, porque a mí no me hagáis hacer valorar a una mujer que tenga que venir a Palma a hacer una valoración para poder ir a una atención psicológica, si la valoración la puedo hacer yo. Y la derivación la puedo hacer yo. ¿Qué pasa? Que como al no ser servicios, que hay también el gran dilema, si los servicios tendrían que estar en salud o no, pues todo es más complicado hacer una derivación. Pero con el protocolo lo hemos conseguido. Los profesionales que quieran hacer la valoración pueden. Pero es que digo, hay que acercar los recursos. Yo me acuerdo cuando empecé la formación, que algún profesor me dice, tú dame un número de teléfono que yo le doy a la mujer donde tiene que ir. Vale, yo te doy un número de teléfono donde tiene que ir la mujer, pero tú tienes que, es decir, una cosa es que tú no quieras hacer, porque no podemos obligar, es decir, tú das las claves, las ayudas, luego decides tú lo que quieres hacer, pero la mujer tiene derecho a la información y el conjunto de profesionales de la salud tenemos la obligación de informar, de tener una información mínima y decir, vale, yo te doy un número de teléfono, pero que sepas que tienes derecho a... Yo siempre les digo, yo os doy todo el paquete, atención psicológica, atención jurídica, atención de acompañamiento, proyecto IRIS, que no sé si vosotros también lo tenéis, de 112, es decir, todos estos son mecanismos que desde salud los podemos poner en marcha. ¿Que nos da trabajo? Sí, pero lo que ha dicho Clara, siempre. Podemos hacer otra consulta, podemos citarnos a aquella paciente a otra hora y ya os digo que siempre le digo, ¿no lo queréis hacer? Vale, no lo hagáis, pero el paquete mínimo, la mujer tiene que salir con esta información. Ya no digo nada más. Vale. Mar. Pues ya para complementar lo que han dicho Clara y Carmen,
Yo creo que en Galicia tenemos unos dispositivos magníficos, porque tenemos los CIM, que es lo que es la atención psicológica, y como decía al principio del acto esta mañana, ya tenemos 84, es decir, tenemos un recurso valioso, pero nuestro problema es que no nos comunicamos. Es decir, en los CIM tenemos muchas mujeres que están siendo atendidas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista legal, de trabajo social, y sanidad lo desconocemos. Es decir, si esa información fuera complementaria, avanzaríamos muchísimo. ¿Por qué? Porque tendríamos, por lo menos, tener esas bases de datos integradas que nos permitan detectar, o que la comunicación fuese importante. Entonces, ahí yo incido en que atención primaria es familia y comunidad. Nos falta la parte comunitaria, nos falta desarrollar esa parte de comunidad y de educación sanitaria que nos permita integrar dispositivos y que los profesionales los conozcamos. Porque hay muchos profesionales que desconocen que a 50 metros tienen un CIM y que esa mujer está recibiendo una atención y que a lo mejor no hay que derivar la salud mental, como dices tú, porque ya está, esa parte de psicología ya está ahí, ¿eh? Entonces, lo que tenemos es que aprovechar las sinergias de todos los dispositivos existentes, que son muchos, que son importantes, con profesionales muy bien formados, y utilizando todos esos mecanismos avanzaríamos muchísimo más de lo que estamos avanzando. Es decir, descolgar un teléfono, importantísimo, pero conocer esas situaciones que trabajo social de atención primaria, que en nuestro caso sí tenemos en todas las cabeceras de servicio de atención primaria trabajadoras sociales, tanto en ciudades grandes como en el rural, puedan estar en comunicación con trabajadoras de CIM y sinergias, es decir, aunemos esfuerzos y utilicemos lo que tenemos, que es muy bueno, para que podamos avanzar en la salud de las mujeres en situación de violencia de género. Sí. Yo creo que también en el ámbito de la salud, aparte de utilizar y esas sinergias comunitarias, es importante también desarrollar recursos terapéuticos propios, recursos socioterapéuticos que no sean psicopatológicos, que sean recursos socioterapéuticos y comunitarios, y que creo que debemos desarrollarlos. Bueno, pues nada, finalizamos aquí la mesa. La conclusión es que es necesario la detección, es necesario hacer el esfuerzo, es necesario poner en marcha procedimientos que nos ayuden en ese esfuerzo, y eso, tenemos que implicarnos todos para que esto suceda. Todos los profesionales son importantes y todos los dispositivos de salud son primordiales. Ahora os cedemos la palabra a vosotras para que hagáis las preguntas que queráis a las ponentes. Rosa. Pues seré muy breve. Lo de universal es muy importante, porque además parece que tiene que ser, claro, yo también me imagino, no sé, el público que estáis aquí, la formación que tenéis, pero parece que todas tienen que ser mujeres con problemas socioeconómicos o no. Es que cualquier mujer, es decir, es universal por esto, porque cualquier mujer que tú tienes delante puede ser víctima de violencia de género. Por eso también, al hacer la pregunta, hay que tener cuidado, porque para mí me era muy difícil hacer la pregunta del alcohol, y me acuerdo que una vez
como novata, que hemos ido todas, a que me dice, ay, que es que me has olido, y luego se iba de excursión y me dice, hoy beberé un poquito, porque me voy, y yo... Esto también nos pasa nuestro contacto con la atención primaria, pero con la violencia de género igual, cuando tienes que hacer la pregunta, la tienes que hacer a cualquier mujer, es decir, no... es universal y cualquier mujer, ya está, que es verdad que en la atención primaria o en los centros sanitarios nos viene a pedir ayuda más gente con problemas que no tienen recursos familiares y sociales, pero yo me he dado cuenta que cuando saben que tú solucionas y tú derivas a unos servicios específicos, viene quien tenga que venir. No... También te lo tienes que ganar un poquito, es decir, esta confianza, y por eso estamos atención primaria, para esta cercanía, que igual tampoco no es saludable esta cercanía tan, pero vaya, a mí me da las pilas, bueno, yo ya no digo nada más. Que en realidad esto que estamos planteando sería un cribado oportunista más que universal, ¿no? O sea, porque sería preguntar a las mujeres que vienen, no a todas las mujeres de la población, ¿no? Pero yo diría solo una cosa, que es que preguntar es en sí una intervención, ¿no? O sea, que el preguntarle a una mujer por problemas de pareja, ¿no? O el que cómo van las cosas en casa o por violencia de género, está transmitiendo dos cosas, una que nos interesa y otra que es un problema de salud, ¿no? Entonces, a mí eso a nivel población, aunque individualmente tenga efectos distintos, poblacionalmente a mí me parece una cosa muy potente. Yo solo un pequeño apunte. Dando formación en distintos sitios por Galicia adelante, en 4 ocasiones, 4 mujeres me dijeron, yo por tu curso, por la formación que me estás dando, sé que estoy sufriendo violencia de género. Por lo tanto, las mujeres queremos hablar, las mujeres queremos contar. Lo que tenemos que establecer es un sistema que nos permita hacer esas preguntas, ¿vale? Entonces, cribado universal, sí, porque contra no. Cuanto a más mujeres lleguemos, más detectaremos, más podremos intervenir y, por lo tanto, más podremos hacer. Entonces, cribado universal sí, es prevenir y es intervenir a tiempo. Por lo tanto, sí. Efectivamente, a mí me ha pasado haciendo formación, que al terminar la formación al día siguiente, encontrar un correo, pero yo siempre he procurado ser accesible, y compañeras, tanto médicas como enfermeras o de admisión, es decir, no diré en todos los centros de salud, pero siempre había algún caso, si no era ella, era compañera, y me encontré un caso muy, muy grave de una doctora de urgencias, que fue animada por otra compañera, pero claro, tú estás allí dando una formación y yo digo, es que tiene que ser un machaque para las mujeres que están, y en la Facultad de Medicina igual. Yo llevo 2 años seguidos, una era un caso y la otra fue hija de, y siempre, es decir, tú ayudas. Por eso es tan importante lo del cribado universal, y porque tenemos que tener en cuenta que cualquier mujer que tengamos delante puede ser víctima. Complementando lo que dices, solo un segundo, complementando lo que dices, en algún curso, más que nada con asociaciones, he tenido al maltratador y a la maltratada, con lo cual también hemos podido hacer intervenciones, es decir, lo tenemos al alcance de la mano y tenemos que solucionar esas cosas y en los momentos que se producen intervenir. Aunque, por ejemplo, en una de las ocasiones que decía antes de formación, yo tuve que desmontar todo el contenido para hacer una intervención en crisis en ese momento. Le di la vuelta al curso, hicimos un psicodrama para que esta mujer pudiera expresarse y a partir de ahí, bueno, la captamos para poder resolver el problema.
Yo me voy a permitir el lujo sin que nadie me haya dado permiso para responderte. Porque yo, una de las condiciones que puse, yo en la vida he conseguido las cosas poniendo condiciones, de poder hacer la formación, era hacer una formación de 6 horas, porque 7 horas era imposible, en horario laboral y obligatorio. Yo te digo yo que había alguien así en la silla que ya no podía más. Por eso no fue fácil, porque tú es muy fácil hacer una formación, un curso donde tú te apuntas y la otra es que tu coordinador o tu coordinadora te haga dicho no, tienes que estar aquí porque nos vienen a hacer una formación y si no la hacemos pues no entramos en los indicadores. Para mí esto fue un punto importante. Después, es que esto, y seré breve, mi discurso de cuando yo empecé a hacer formación, al cabo de 1 año y medio, cambió. No es que en primer lugar yo entrara allí, plan, porque las que me conocéis sabéis que no soy así, pero tuve que quitar palabras de mi vocabulario. Es muy triste, pero llegamos a la conclusión de que el objetivo era que nadie se encontrara atacado, sobre todo los hombres, y hacerlos partícipes. Y además, cuando tú dejas participar a un hombre y dejas que no se sienta incómodo como hombre, porque muchos me decían, es que sentimos vergüenza, ¿vale? Pues expresarlo. Yo considero que es importante. Ya digo que mi discurso cambió mucho y me ayudó mucho a terminar, porque si no mi salud no me hubiera dejado hacer toda la formación en todos los centros de salud, de entrar bien tanto a hombres como a mujeres y no señalar a los hombres. Yo siempre digo, cuando yo hable de hombres, perdonad si me dejo la coletilla, porque siempre me refiero a hombres maltratadores y es muy importante. Y sí que cuando haces una formación abierta, claro, yo sí que lo tengo por sexos, porque como era obligatorio, además nosotros hicimos una valoración de esa formación y ahora siempre pasa que los hombres se encuentran atacados y parece que no va con ellos. Yo tengo la experiencia de haber hecho esto mismo que tú comentas en el área sanitaria de Santiago, haciendo una intervención formativa en todos los PACs del área sanitaria de Santiago, con lo cual la asistencia era obligatoria. Entonces, lo que hicimos fue, primero, ir a los PACs presentando la actividad formativa, diciendo que tenía que asistir todo el mundo a la jornada de formación, que en este caso eran 5 horas, y nos encontrábamos también estas situaciones de vaya rollo que pinto yo aquí, que esto no va conmigo porque este es un tema de mujeres, ¿no? Sin embargo, pasamos una preencuesta antes de la formación, pasamos una encuesta post-formación y cambió completamente la postura de las personas que asistieron, ¿no? Porque preguntábamos, ¿te parece interesante? ¿No te parece interesante? Al final el 100% dijo, no solamente es interesante, sino que lo consideramos necesario, ¿vale? La realidad de los cursos de formación la sabemos. Yo hay veces que digo, qué alegría que tengo 5. ¿No? Pero también hemos tenido que cambiar el discurso inicial del contenido de los cursos. Eso es importantísimo, porque el discurso, el contenido tiene que ser integrador, no puede ser de culpabilización, y eso es muy importante. El agradecimiento a la mesa por la claridad expositiva. La verdad que se han pasado las 2 horas muy rápido. Soy hombre y me ha pasado muy rápido el tiempo. Y bueno, y también el reconocimiento a la gerencia y a la subdirección de organización por haber convocado una jornada como la de hoy. Voy a plantear una pregunta porque ha surgido una cuestión. Se habló mucho de historia clínica, se habló de confidencialidad, se habló de la necesidad de compartir información entre profesionales, distintos profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, y planteo la pregunta desde una cuestión práctica. La cuestión práctica es la siguiente. Nosotros a nivel autonómico tenemos un decreto que regula lo que es la historia clínica electrónica, el decreto 29/2009, y hace referencia concretamente a módulos de especial custodia, donde se establecen unos supuestos concretos que son psiquiatría, reproducción humana y violencia doméstica.
La pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto es necesario o cómo se puede conjugar la necesaria, preservar la necesaria intimidad de la mujer, sobre todo cuando el profesional pregunta, porque es difícil preguntar, y a veces, y seguro que para la mujer es muy difícil responder, sobre todo cuando hablamos de entornos rurales, donde bueno, pues la información fluye muy rápidamente? Entonces, ¿cómo se puede conjugar esa necesidad de compartir información entre los distintos profesionales sanitarios? Antes hablaba Mar de casos que se detectaban a través de pediatría. Entonces, ¿cómo se puede conjugar esa necesidad, el preservar la intimidad de la mujer y ese compartir información dentro del marco normativo que tenemos a través de historia clínica? Gracias. ¿Qué es más importante, la intimidad o la salud? Son muy importantes. Digo que planteo la pregunta... Y te contesto, sí. ¿vale? Sí, perdona, te contesto. Planteo la pregunta por una cuestión práctica, porque la tengo encima de la mesa. Entonces, una persona, como consecuencia pues, de una serie de circunstancias, su situación pues, se divulgó. Entonces, ahora plantea la cuestión y la plantea desde el punto de vista de administración. ¿Cómo respondemos ante esto? Es un poco... suscitar la cuestión, cómo se afrontan estas situaciones, porque por la experiencia práctica, sobre todo de Carmen, seguramente alguna situación habrá vivido. Gracias. A ver, la situación es compleja, pero la tenemos que analizar desde la profesionalidad. Es decir, cuando ocultamos información, la ocultamos por el miedo al mal uso de esa información contenida en la historia clínica. Por lo tanto, cuando es un problema de salud que debe ser conocido, o manejamos una situación de claves para poder acceder a la información especialmente protegida, cosa que complica muchísimo la asistencia y no tiene ninguna razón de ser, o siendo profesionales tenemos que tener acceso a esa información, porque unas cosas llevan a otras. Es decir, una persona que está en un procedimiento de salud mental, a lo mejor viene derivado de un problema de violencia de género. Por lo tanto, ocultar información no nos lleva a nada. Yo entiendo que tenemos que ser, desde la profesionalidad y la integridad de la historia clínica y la accesibilidad de la historia clínica, el acceso debe ser para los profesionales que están trabajando con esa mujer. Por lo tanto, ocultar no nos lleva a nada. Yo te contesto. Perdón. No te voy a... Habla tú si quieres, habla tú. No, pero después hablas tú, ¿eh? Pero es que no, es que le quería, porque yo soy una gran defensora de esto. Es decir, incluso me han dicho, no, pero a ver, no hay que visibilizar, vale, sí, pero no importa anunciar, es decir, nosotros el protocolo, yo lo puse como condición de que no saliera ninguna alarma ni nada. Es decir, tú abres, tú tienes el protocolo abierto, y tener el protocolo abierto significa haber preguntado sí o no a aquella mujer. Es decir, tuvimos incluso, porque todos nos equivocamos, pusimos ya, hemos cambiado el nombre del protocolo. Es decir, si tú quieres saber si a aquella mujer le han preguntado o no, y si ha sido positivo o no, tú tienes que entrar en el protocolo. No se vuelca nada en el MEAP. Y ahora teníamos... porque claro, cuando tú trabajas en otros servicios no entiendes la confidencialidad que hay en la atención primaria, o haber tenido una mujer víctima de violencia de género que su marido es amigo íntimo del médico que tienes al lado. Es que esto nos pasa, y en pueblos nos pasa, y considero yo que no es esconder los casos de violencia de género, sino de que evitar que nos estallen allí, esta mujer es víctima de violencia de género. Quien quiere saber va a buscar. Y yo tengo mujeres que sí que tienen el diagnóstico, pues que alguna se va con la interconsulta a radiología, víctima de violencia de género, además de abuso de alcohol o de tabaco o de obesidad. A ver si me quitas el diagnóstico. Y yo esto lo cuido mucho, porque nos hemos encontrado problemas y sí, nos da la sensación de que todos y todas aquellos datos los tratamos como tienen que ser, de confidencialidad, pero yo sí que esto lo he tenido en cuenta, y yo hemos puesto el protocolo allí,
Y el protocolo abierto significa, has preguntado, es decir, toda mujer mayor de 14 años tiene que tener protocolo abierto. Si tú quieres saber si aquella mujer es víctima de violencia de género, te vas a diagnósticos o te vas al protocolo. El protocolo sí que no hay peligro de que ninguna información se vaya por otro canal. No sé si era aquí el tema, pero yo he tenido discusiones, no, pero para eso están los debates y siempre tenemos que estar un poco defendiendo una cosa y la otra. Sí, no, la cuestión la plantea por algo muy sencillo. Una persona que precisamente hablando con su profesional, pues relató la situación que estaba viviendo y eso en un entorno rural y trascendió. Entonces, claro, ahora ella plantea la reclamación desde el punto de vista de lo que dice la normativa. Claro, nuestra normativa dice que tiene que haber módulos de especial custodia donde se supone que tiene que haber como un segundo acceso a un acceso que ya está recogido a través de clave, usuario, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un poco el planteamiento y un poco ver la reflexión que os suscitaba en la mesa. Sí. Yo iba a decir que no lo tenía tan claro como Mar también, ¿no? Un poco en el mismo sentido, porque ahí está ese dilema, pero para mí lo prioritario es la confianza y la protección de la mujer y a veces eso va en un sentido y a veces va en el otro, ¿no? Entonces, en el sistema informático que tenemos en Madrid, antes había, cuando tú abrías un episodio, porque como no está el cribado, ¿no? O sea, no está el protocolo, abrías un episodio y tú podías seleccionar visible solo por mí y no imprimible. El visible solo por mí se ha quitado hace 1 año o 2 años. O sea, tú ahora, la recomendación que nosotras damos en los cursos como buena práctica es, 1, siempre que vas a registrar, decirle a la mujer que vas a registrar, y si la mujer te dice que vas a registrar, no registrar, o sea, quiero decir, registrar en texto libre, pero no abrir un episodio que diga violencia de género si la mujer te pide que no lo hagas, y ponerlo como no imprimible, porque no todos los datos sanitarios que manejamos son necesarios para cada acción, ¿no? Y puede poner en riesgo a la mujer, que es decir, que los sanitarios somos humanos. También los papeles se pierden, las conversaciones se escuchan, entonces como que hay que manejarse siempre con ese dilema. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues entonces damos por finalizado el acto. Muchas gracias por vuestra asistencia.